Autoridades sanitarias, si bien celebran la reducción de los índices de muerte materna y neonatal en los últimos años, reconocen que las cifras aún están lejos de ser las ideales. Si bien hace algunos meses se realizó el lanzamiento oficial de la campaña Cero Muertes Evitables, esta movilización lleva ya un año de ser implementada. Los primeros resultados dan cuenta que la mortalidad materna pudo ser reducida en un 30%, mientras que la mortalidad neonatal es 15% menor a la registrada en el año anterior. Los sangrados e infecciones siguen en los primeros lugares entre los motivos de estas muertes y existen zonas del país donde estos fallecimientos se dan en mayor medida. Alto Paraná, Concepción, Canindeyú, Guairá, muertes maternas y neonatales. Con estos datos ya se encuentran en desarrollo algunas estrategias, como la capacitación del personal de salud para atender casos de emergencia gestacional, además de una mayor dotación de insumos, entre otros pasos. Hemos capacitado también a recursos humanos, tanto de las unidades de salud de familia como de los servicios en la atención integral al recién nacido, la estrategia ayudando al bebé a respirar, y también la reanimación cardiopulmonar del recién nacido. Las estrategias seguirán siendo aplicadas con el objetivo de reducir aún más estos porcentajes de muertes maternas y neonatales en el periodo 2015. Jazmín García, Red Guaraní.